bien claro esto que dice acá. Dice, las funciones de asignación, debemos tener perfectamente claro teóricamente qué es la asignación, prácticamente qué es la asignación, la redistribución y la estabilización. Cuando veamos las definiciones de finanzas públicas, ustedes van a encontrar que prácticamente la definición de finanzas públicas es eso. Las finanzas públicas estudian la asignación, la redistribución y la estabilización de la actividad económica y financiera en el orden nacional, departamental y municipal. Y eso realmente es una invitación a un conocimiento interesantísimo para el administrador público, que realmente me parece que da todas las herramientas para hacerlos. Generalmente las finanzas públicas están atadas directamente al ejercicio de la función pública y pues por supuesto el conocimiento que estas nos van brindando nos responde en el siguiente interrogante, y es ¿qué temas debe contener una guía de finanzas públicas para estudiantes de pregrado que le permita comprender y explicar la particularidad teórica? Entonces miren que las finanzas públicas no solo es entender la ecuación, hay que comprender el componente teórico, las visiones teóricas, hay que tomar una posición política que a mí me parece que también es muy interesante, y aquí los voy a retar a ustedes, que a veces las personas del común dan opiniones sobre finanzas públicas en muchos sentidos, y más en estos tiempos, por ejemplo, pero ustedes van a tener que esas opiniones justificarlas desde una visión política. Quiere decir que la posición política va a ser fundamental, y esta también se va a basar en la posición económica de las finanzas públicas. Y es entender que lo público no es un barril sin fondo, que generalmente hay un limitante muy fuerte en las finanzas públicas y es la disponibilidad de recursos. Y esto hace que las opiniones que ustedes vayan a dar como profesionales tengan una seria relación en este componente. Y ahí es donde empieza uno a aterrizarlos en esas opiniones. A veces escuchar profesionales de la administración pública dar opiniones sin un contexto teórico, sin una postura política, sin una lógica económica, sin un conocimiento legal y por supuesto en el tema de la toma de decisiones, pues es muy difícil y termina siendo complicado para los asesores, para quienes trabajan para estos tomadores de decisiones, para el sector productivo y para muchos sectores que dependen de estas decisiones. Y esto se observa muchísimo más principalmente en las estructuras territoriales, departamentales, y muchísimo más en lo municipal. Y es que muchos de los que tienen que tomar decisiones de las finanzas públicas, lamentablemente no tienen el conocimiento para hacerlo. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué debe contener una guía de finanzas públicas para un profesional de la administración pública a nivel de pregrado? Y entonces, lo que ustedes mínimo deben desarrollar es esa particularidad, y es poder comprender desde la teoría, desde la política, desde la económica, desde la economía, lo legal y lo administrativo, cómo se toman esas decisiones. Y ahí vuelvo y les digo, a veces soy reiterativo, pero es porque en realidad se entiende así. Es necesario que se diferencien ustedes de las personas del común, que digan, mira, esta persona se expresa de esa forma porque en realidad tiene un conocimiento y una formación profesional en el tema, y por supuesto lo que diga va a ser escuchado, y ojalá que ustedes sean los que tengan que tomar esas decisiones y no solo asesorar a personas que por diferentes razones son las que toman esas decisiones. Generalmente
los aspectos fundamentales es componente histórico, lo teórico. Digamos que nadie puede hablar de finanzas públicas sin conocer los componentes mínimos, teóricos, históricos, las escuelas de pensamiento, los creadores de conceptos fundamentales. Por supuesto, aspectos fundamentales como la tributación, los gastos públicos, la economía pública, que se analizan, cualquiera dirá, no, pero es que eso es muy fácil de definir. No, porque resulta que esas definiciones también dependen de las posturas que usted tenga. Y es muy diferente cuando alguien tiene una postura institucional, hablar de tributación, a cuando alguien tiene una postura de bienestar. Es decir, cuando se mira desde el funcionamiento lógico de la estructura institucional, por supuesto, cuando el ministro plantea una reforma tributaria, la presenta con una visión, pero cuando son los que pagan los impuestos los que analizan esa reforma tributaria, pues la analizan desde otra visión. Quiere decir que el componente de tributación no es el mismo, depende de la visión que se tenga. Pero esa visión, y aquí es donde empezamos, digamos que a patinar en muchos casos, usted no la puede confundir, usted no puede querer unas cosas de una visión y otras no. Entonces aquí es muy importante la perspectiva teórica para poder tomar esas decisiones. De forma general, ya les había mostrado el objetivo, es que ustedes puedan desarrollar esas capacidades para las tomas de decisiones. Esta presentación, como les decía, ya ustedes la tienen disponible. Bien, Angie Ávila. Listo, ahorita les miro a ver qué me escribió. Bien, ya esto también lo había hecho de forma general. Esta es la estructura del módulo, el criterio de evaluación y empezamos. Bien, esta primera parte del curso se denomina visión histórica de las finanzas públicas. Y como les decía, en realidad es el único componente teórico. Ya después vamos a hacer el desarrollo de estadísticas y el manejo en Excel. Este es el único fin de semana en el que vamos a ver componentes netamente teóricos. ¿Por qué? Porque es que ustedes no pueden hacer análisis de finanzas públicas si no tienen clara la visión de las mismas. Y usted no me puede confundir las dos vertientes de las finanzas públicas y hacer análisis a partir de las dos, porque puede ser contradictorio. Entonces, por eso usted tiene que tener una fundamentación mínima teórica. Digamos que un curso de estos da para una revisión general, pero lo ideal es que ustedes ojalá puedan acceder a todas estas fuentes teóricas a mayor profundidad. Y qué interesante, por ejemplo, ver una tesis de grado respecto a este tema. Muchos de los temas acá que también les voy a ir mostrando van a ser un suministro de información para que ustedes puedan desarrollar sus tesis. Yo les voy dando algunos tips, pero espero que ustedes ya a portas de el grado vayan viendo que muchos de estos temas de finanzas públicas, de teoría, de distribución, de redistribución, de componentes, de centralización, de endeudamiento, de tributación, son muy interesantes para desarrollar trabajos de grado y que también muchos de ellos les puedo orientar en ese proceso. Pero véanlo también como una herramienta para que ustedes vayan desarrollando ese trabajo de grado. Muchos lo que hacen es que a partir de los departamentos que les asigno para analizar, plantean sus trabajos de grado para hacer análisis de finanzas públicas. Bien, entonces esta visión histórica de las finanzas tiene como objetivo mostrar una visión histórica de la evolución de la teoría de la economía pública. Generalmente las finanzas públicas parten de eso que se denomina economía pública y que generalmente, según la escuela y el autor, pues van marcando unas tendencias y va mostrando, y aquí vamos a hablar mucho de los contextos. Es interesante ver que muchos de los desarrollos de las finanzas públicas
dependen de los contextos y cómo el contexto va generando, al desarrollarse históricamente la sociedad, por ejemplo, nuevos impuestos, nuevas estructuras del Estado y desaparecen muchas actividades, muchos tributos, muchas formas de distribución de los recursos, aparecen los procesos de descentralización, federalismo, etcétera, etcétera, que en realidad el administrador público debe conocer para poder analizar y desarrollar. Las temáticas de forma general, pues es el planteamiento teórico de autores como los clásicos, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Du Bois, Edward, que es uno de los autores fundamentales de la administración pública, Wilses, Antings, Stiglitz, que es un autor reciente, pero que en realidad habla de los procesos de la distribución, que es muy interesante, Auerbach, Lorford, Board, Wilsard, Rom, Jackson, Stiglitz y Piketty. Bueno, ese me repitió Stiglitz. Piketty, digamos que es uno de los autores recientes que habla muy fuerte de la distribución y que ustedes habrán escuchado y que muchos de ustedes siguen muy asiduamente por las diferentes definiciones que tiene. El segundo tema es la evolución histórica de las finanzas públicas. El tercero, el papel económico del Estado. Y entonces aquí tenemos que entender que esas finanzas públicas las estamos analizando para una estructura institucional que se denomina el Estado, pero que también tiene incidencia en quienes dependen del poder del Estado. Y por ejemplo, en estos momentos de pandemia y de lo que estamos viviendo, muchos analizan cuál debe ser el papel del Estado y su contraparte. Y cuando uno habla del papel del Estado, obligatoriamente tiene que también compararlo con el papel del mercado. Y aquí empiezan a verse los entredichos y lo que les digo. Muchos van a tener una posición de institución, es decir, del Estado, y otros van a tener una fuerte defensa de lo que es el desarrollo del mercado y la libertad, que por supuesto tiene una visión muy diferente de la estructura de las finanzas públicas. Y es por ello que ustedes históricamente tienen que conocer la evolución de lo mismo para, vuelvo y le digo, no caer en falsedades. Ustedes, en realidad, quien no conozca esto y hables, digamos, confundiendo las lógicas, pues queda muy mal en el campo académico y profesional, porque terminan siendo contradictorios. Entonces, cuando ustedes escuchan un discurso, por ejemplo, de senadores como Gustavo Petro o Robledo, Iván Cepeda, ellos tienen una visión muy diferente de las finanzas públicas a la que tiene Carrasquilla o, digamos, quien representa la cartera ministerial de Hacienda o quienes han desarrollado esta visión, o por supuesto una visión de quienes manejan grandes capitales y tienen una visión muy diferente de estas finanzas públicas, pero pues eso no se logra como diciendo un momento estoy acá y en otro momento allá. En realidad, lo que les digo, a veces pensamos que nosotros tenemos una visión de teoría del bienestar, pero de pronto yo les voy mostrando que no, y a veces muchos creen que tienen una visión de mercado abierta que en realidad está muy distorsionada y no tienen todos los elementos para hablar de ello. Entonces, de forma general, vamos a empezar con esta primera parte. Entonces, empezamos con el planteamiento teórico general de la economía pública. Como les mencionaba, las finanzas públicas, también conocido como la economía pública, hay un libro muy famoso de economía pública que yo les dejé en el archivo que ustedes pueden conocer de Stiglitz. Está disponible, lo pueden descargar. Plantea pues el devenir un poco más a profundidad de lo que es la economía pública. Generalmente se habla de economía pública, el tema de finanzas públicas es un poco más actual,
el hablar de finanzas públicas, pero de forma general se conoce como la economía pública. Hay una serie de corrientes, de pensadores, de líneas que han planteado el devenir de este desarrollo histórico de las finanzas públicas y de la economía pública, como en este caso los escolásticos del siglo XVI, los mercantilistas del siglo XVII, los cameralistas y los fisiócratas, con las famosas propuestas del impuesto único o el impôt unique, que por supuesto plantean la aparición del impuesto. En Gran Bretaña hay pensadores tan importantes como Petty, Hobbes, Locke, Hume, que plantean, digamos, que todo lo que ha sido las finanzas antes del famoso libro de La riqueza de las naciones de Adam Smith, que muchos de ustedes han escuchado y trabajado cuando vieron esta primera materia de economía que se llama Pensamiento Económico, en donde ven muchos de estos autores y conocen estos temas. Por supuesto, ya habíamos olvidado algunos de ellos, pero de forma general tenemos como una claridad de estos autores y muchos de ellos están presentes no solo en el tema de la economía pública, sino en tema de la administración pública. Y por supuesto, Mustagrab, que él desarrolla un resumen muy interesante de lo que es el devenir de las finanzas públicas y lo hace mucho más para la economía latinoamericana, haciendo unas propuestas muy interesantes de lo que se denomina el planteamiento moderno de las finanzas públicas, sin olvidar autores como Ricardo, que plantean la división y la especialización del trabajo, y John Stuart Mill, que hacen parte de esa famosa escuela del pensamiento clásico. Los clásicos se denominan así porque en realidad son los primeros autores que abordan las lógicas de la economía pública, que plantean la estructura del Estado y del mercado y la relación que hay entre el Estado, la sociedad, en este caso muchos de ellos como contribuyentes y a la vez dependientes del Estado, y muchos otros como generadores de unos procesos de riqueza o de tenencia de tierra, y ellos desarrollan muchos de los análisis que en el contexto, y hay que ubicarnos como ustedes lo observan, en los 1700, 1600, en donde diferentes patrimonios tienen un papel fundamental, como lo es, por ejemplo, el manejo de la tierra. Hay que entender que muchos de estos planteamientos, que en la actualidad son la línea fundamental del análisis, se dieron en ese contexto en donde, por supuesto, las lógicas políticas, por ejemplo, era el manejo no de estructuras presidenciales, sino de monarquías, en donde la estructura religiosa y principalmente la Iglesia Católica jugaban papeles fundamentales, en donde la participación de la mujer y de las personas según sus estratos sociales y de conocimiento estaban relegadas, y quienes analizaban y tomaban las decisiones de economía pública generalmente eran muy pocos y en muchas veces con intereses muy particulares, pero que de forma general fueron planteando históricamente lo que es el manejo de una estructura general. Hay que identificar que antes de que existiera el proceso de industrialización, en realidad el análisis de la economía pública era totalmente diferente y se hablaban de procesos de renta a partir de la tierra, de la propiedad, y existían diferentes clases sociales como los siervos, los terratenientes, lo que les decía, los nobles, los artesanos, por supuesto,
los que están asociados a la religión, y existían unas lógicas de participación muy diferentes, un Estado que atendía principalmente el que unos estuvieran en la cima y pudiesen mantener un nivel de vida y de derechos que solo muy pocos podían acceder, pero que de forma general fue cambiando. Y hay que entender que muchos de esos planteamientos son de ese contexto, pero que hacen una explosión, y es el surgimiento de lo que empieza a plantearse en esos pensadores que debería ser el papel del Estado y el papel de, llamémoslo así, la propiedad, la riqueza y la distribución de la misma. Otros de los grandes pensadores que se denominan los neoclásicos, que son aquellos que desarrollan pensamiento de estructura del Estado y de economía pública posterior a los clásicos, es decir, partiendo de esos pensamientos iniciales y en muchos casos ramificando vertientes en las que tenían pensamientos muy similares, pero habían, digamos que unos nuevos planteamientos que generaban ramas de pensamiento que hacían que se fuera dividiendo, y en muchos casos se iba como crítica y en contravía de los mismos. Hay que entender que dentro de los neoclásicos, por ejemplo, la teoría marxista es parte fundamental de esa crítica a los clásicos, que por supuesto tiene una visión muy diferente de Estado, una visión muy diferente de la estructura patrimonial, de la riqueza y de la distribución. Entonces, estos neoclásicos como Marshall, Pigot, pues empiezan a plantear aspectos que pueden ser muy similares, pero en contextos diferentes. Generalmente ellos tienen un contexto en donde empieza el proceso de la industrialización, y esto cambia toda la estructura, porque ya los nobles no eran los más importantes en la toma de decisión, sino que aparecen los capitalistas. Y las estructuras sociales ya no giran en torno a la tierra y a la propiedad de la tierra, sino que giran en torno a la industria y al capital. Y empieza a aparecer el concepto de mercado, empieza a aparecer conceptos de capitalismo, empieza a aparecer el concepto de intercambio, se da una explosión de cambios sociales, económicos, religiosos, políticos, que por supuesto enriquecen toda la participación que estos autores le van dando a la economía pública, que van generando conceptos nuevos que los anteriores no planteaban, porque el desarrollo del contexto en el que se va dando el Estado, en el sentido de que empiezan a aparecer los procesos de elección, una incipiente democracia, los derechos humanos, etcétera, etcétera, que ustedes pues han revisado y conocen, pues hace que el papel del Estado cambie, la estructura fiscal, financiera y económica del Estado cambie, y que haya una fuerza que aparece como elemento fundamental y digamos que de fuente de poder diferente al Estado, que es el mercado, y cambia y aparecen clases sociales nuevas, y por supuesto lo más importante ya no es la tierra y quienes tenedores de esa tierra, sino quienes tienen capital y pueden explotarlo, generar intercambios y por supuesto acumulación del mismo. Y empiezan a aparecer serias diferencias, los procesos de trabajo, de siervo, desaparecen y aparece una clase trabajadora. Sí, por supuesto empiezan a aparecer funcionamientos de la economía diferentes, aparecen procesos de crisis, como es el expresado por Keynes en los 1930, en donde se empieza a identificar que la estructura de mercado no es la que impera, que no es la oferta, que no es la mano invisible, que no es la ley de Say.
la que gobierna, sino que debe ser la demanda, el Estado y, por supuesto, la creación de consumo la que genere importancia en este tema. Vamos a profundizar. Esto es una pequeña introducción que estoy haciendo para que ustedes vayan teniendo un contexto de lo que vamos a ir hablando. Generalmente, Keynes plantea algo que en las finanzas públicas es fundamental, que es la estabilización. La estabilización tiene que ver específicamente con cómo el manejo de la macroeconomía genera un impacto muy fuerte en las finanzas públicas. Es decir, cómo el papel del Estado no es solo un papel del manejo de las finanzas, sino es el papel de generar un proceso social que le permita a los individuos, a las empresas, al comercio internacional, tener claridad y generar unas expectativas positivas para la toma de decisión. Y eso es muy importante. Entonces, empieza a identificarse que la estabilización tiene que ver con empleo, tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con expectativas y a partir de ello de cómo se toman decisiones. Y entonces, algo que surge en los 1930 con Keynes, analícenlo hoy. Momento de crisis. No estamos hablando de una crisis profunda, pero es el inicio de una crisis, digamos que lo profundo va a llegar posterior, pero en este momento el papel del Estado es bueno, y el Estado es el que tiene que definir qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con el crecimiento económico, qué va a pasar con las expectativas. Y no es lo mismo en este momento ser residente de un país en desarrollo a un país en vía de desarrollo. Y entendiendo que hay países en vía de desarrollo que también tienen serias diferencias. No es lo mismo ser un ciudadano venezolano que ser un ciudadano ecuatoriano que ser un ciudadano colombiano. Y no es lo mismo el papel que juega el Estado en estabilizar esa economía, en generar empleo, en generar credibilidad, en generar créditos, por ejemplo, para el financiamiento de la actividad productiva y para que las personas puedan decir que esperan estar mejor en el corto plazo y no peor. Y a eso se le llaman las expectativas. Y es que seguramente se espera que los estados generen expectativas positivas de mediano y de largo plazo. De corto plazo, pues es un poco complejo porque en este momento no tenemos claro nada, pero entonces ahí viene eso, y es cómo ustedes están analizando desde una visión keynesiana, si es mejor la visión de la demanda, de que sea el Estado el que maneje el proceso económico y que genere todos estos procesos de expectativas positivas, o que por el contrario sea una visión anterior a la keynesiana de mercado. La keynesiana generalmente se denomina de bienestar. Ahorita más adelante les voy a contar por qué. Pero ahí empiezan a aparecer, digamos que hay una gran diferencia. Y es que antes de Keynes, generalmente la economía pública, el pensamiento de las finanzas, tenían una visión más de mercado. Y teórica, política, económica y administrativamente, se estaba estructurado o estaba todo estructurado para que el mercado fuera el perfecto asignador, para que el mercado definiera cómo satisfacer muchas de las necesidades bajo el precepto de que toda oferta crea su propia demanda y bajo la lógica de la mano invisible de Smith, en el que plantea que hay una mano invisible que va regulando los mercados y que va regulando la relación entre oferta, demanda y precios. Entonces no hay un regulador de ello. Entonces, ¿quién regula los precios? No, es la oferta y la demanda. ¿Y quién regula la oferta y la demanda? Pues a esto es como existiera una mano invisible, y a eso hace
relaciona ese concepto de la famosa mano invisible. Por eso muchos de los memes que están en la actualidad hablan de que esto lo va a solucionar la mano invisible, y es que quienes son críticos de este modelo de mercado pues están diciendo que ahora sea la mano invisible quien venga a solucionar estas problemáticas, porque por supuesto están burlándose de este proceso de oferta y de demanda y de mercado, entendiendo que en este momento pues el mercado no funciona de forma correcta por las dificultades ya conocidas. Pero está la otra visión, que es la visión del bienestar, y entonces ahí les voy a contar rápidamente por qué se denomina así. Ustedes saben perfectamente que esta crisis llamada de la Gran Depresión de los 30 fue post Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que empieza en 1929, perdón, post Primera Guerra Mundial, 1929, se da lo que se denomina la Gran Depresión, hasta finales del 35, cuando empieza también la Segunda Guerra Mundial, hasta finales de los 40, y por supuesto, después de los 40 viene todo el proceso de reconstrucción de esas guerras y de esta crisis. ¿Y quién es el que hace todo este proceso y lidera todo esto? El Estado. Y el Estado desarrolla políticas, primero con instituciones supranacionales, es ahí donde surgen las instituciones como las Naciones Unidas, los fondos de fomento y reconstrucción, que plantean procesos de bienestar para la reconstrucción de los países, la reconstrucción de los procesos de educación, de vivienda, etcétera, etcétera. Es decir, empiezan a generarse en procesos de bienestar para la sociedad, y por eso se denomina la teoría del bienestar, pero bajo las dificultades que es el Estado el que financia esto. Y ya más adelante pues vamos a ver qué dificultades tiene ese proceso. Bien, después del surgimiento de esa estructura keynesiana, como les decía, surgen en las finanzas públicas las dos grandes corrientes, la del mercado, que ya hice una introducción muy amplia de ella, y la de teoría del bienestar. Quiere decir que ustedes, de ahora en adelante, cuando hablemos de lo que se denomina las finanzas desde el mercado, también conocidas como ortodoxas, entonces empezamos a asociar finanzas, mercado, ortodoxos. Entonces, un ortodoxo de las finanzas públicas es aquel que está a favor de que sea el mercado, la mano invisible, quien regule la estructura económica, política, normativa y administrativa de los países. Y quien se hable de finanzas públicas del Estado se asocia a los heterodoxos. Quiere decir que Keynes plantea y digamos que concreta lo que es la visión heterodoxa de las finanzas públicas. Dos visiones fundamentales que vamos a tener que dejar perfectamente claras, definidas en esta primera parte de este curso. Y entonces, aquí ustedes deben tener perfectamente claro esto. Una figura ortodoxa, una figura heterodoxa. Ortodoxos se asocian clásicos, mercado, oferta, es decir, que la oferta es el principal motor de esas finanzas, de esa estructura del Estado, de la política, es decir, que usted no puede hablar de economía y de política y de leyes y de toma de decisiones de forma diferenciada, no. Usted tiene que tener una visión ortodoxa de la estructura de las finanzas, desde lo económico, desde lo político, desde lo administrativo. ¿Listo? Usted no puede decir que piensa de una forma y hace leyes de otra. Por eso es que cuando en Colombia, en el 91, se da el famoso proceso de apertura económica, no solo se cambia las leyes, también se cambia la estructura orgánica del país, también se cambia la descentralización, se cambia la figura administrativa, política, legal y la visión económica. ¿Listo? Entonces, si usted es ortodoxo, es decir, amigo del mercado, y analiza las finanzas desde el mercado, desde la visión del mercado, de la oferta,
usted debe tener una visión económica, política, legal y administrativa ortodoxa. No me puede hablar de leyes diferentes para economías diferentes. Todo tiene que tener una línea. ¿Listo? Y entonces ahí empieza el gran reto. ¿Usted de qué visión va a ser? No, profe, es que yo soy... No, tranquilos. No me digan nada hasta cuando empecemos a ver los planteamientos generales. Ahora, lo mismo. Los heterodoxos tienen una visión del estado de bienestar. Que no quiere decir que porque se hable de bienestar, quiere decir que favorezca a todos. No. Se habla de bienestar porque es el Estado el que planifica el devenir económico, administrativo, legal y político. Es decir, los individuos dependen de las decisiones que toma el Estado. Y todas las decisiones que se toman es en torno a favorecer la sociedad. En la anterior, de forma general, ¿a quién beneficia? Pues al individuo. Porque el mercado tiende a favorecer al individuo. Mientras que la figura del bienestar prima lo social sobre lo individual. Y es aquí donde lo importante no es la estructura de la oferta, sino de la demanda. Por eso Keynes planteaba que es necesario contratar a unos trabajadores para que abran un hueco y a otros para que lo tapen. Porque lo que están generando es demanda, no oferta. Y mucha de la estructura de lo económico, es decir, el papel fundamental en lo económico lo juega el Estado. Lo administrativo, las decisiones administrativas son centralizadas y las toma el Estado. Político, administrativo, normativo, es que prima lo social sobre lo individual y todas las leyes están estructuradas para ello. Económico. Y por supuesto, la figura fiscal financiera del Estado está estructurada para que funcione más el financiamiento del Estado que la promoción del mercado. Quiere decir que el Estado es el principal generador de ingresos. Bien, esa es, digamos, que una introducción. Ahora, este cuadrito que ustedes van a encontrar en el libro del profe José Silva, que es el módulo de finanzas, es un módulo viejito que tiene la SAP, pero que en el componente teórico es fundamental y lo vamos a usar solamente para eso. Y es que ustedes, por ejemplo, el taller que vamos a desarrollar, y espero que la leidita que se hagan esta semana sea sobre eso, les va a mostrar a ustedes cómo cada uno de los autores va pensando y cómo se van dando estas ramas de las finanzas públicas y de la economía pública. Entonces, primero, digamos que hay una mirada preclásica. Antes de los clásicos, como ya les decía, estaban los cameralistas. Cameralistas quiere decir cámara, es decir, cuando existían unos representantes, entre comillas, las famosas cámaras de los lores, que tomaban las decisiones, los fisiócratas, que era una corriente de pensamiento económico que hablaba principalmente de los metales preciosos y de las formas de acumulación, Petty, Hobbes y Locke y Holmes, que hablaban principalmente de estructuras de participación de la riqueza y el patrimonio, principalmente asociados a las distancias que existían entre el mercado, etcétera, etcétera, que no vamos a profundizar, pero digamos que fueron los pioneros en una forma muy básica de esto, pero en realidad quienes son, bueno, ¿por qué, profe, y por qué básica? Pues porque hay que entender que ellos estaban en una sociedad en donde no existía un mercado denominado de industriales, sino era un mercado de agricultores y de artesanos, que por supuesto eran mercados locales que no generaban grandes posibilidades de rentas para el Estado, sino que generaban pues, algunas formas de subsistencia y de desarrollo precario.
Entonces, por supuesto, cuando surge la estructura del mercado, la industrialización, y esto se da una explosión en este sentido, pues por supuesto los pensamientos y los textos que se dan de la economía pública y el manejo entre el mercado y el Estado surgen, y es aquí donde la economía clásica juega un papel fundamental, porque ellos en realidad, por ejemplo, Adam Smith era filósofo, y ellos empiezan, Adam Smith escribe un libro que se llama De la moral, y es entender cómo es el funcionamiento y la toma de decisiones, en el sentido de que no había quienes estudiaran lo económico, digamos que a profundidad, no había ni administradores públicos, ni economistas, ni quien manejara estos conocimientos específicos, pero los clásicos empiezan a entender cómo funciona el mundo a partir del mercado y digamos que cómo cambia esto las clases sociales, el poder. Aquí, bueno, aquí hay muchas cosas que hablar. Voy a hacer un paréntesis para comentar algo muy sencillo para que ustedes identifiquen la importancia de estos planteamientos teóricos. Mire, el manejo de los recursos, si ustedes recuerdan en Economía de lo Público 1, que es donde se maneja principalmente la microeconomía, ustedes se acuerdan que recursos, tierra, capital y trabajo son los tres recursos fundamentales para todos los procesos, pero principalmente para el proceso de producción. Cuando uno habla de recursos, está hablando que son fundamentales para la actividad económica y social. Esos recursos, usted, digamos, voy a dar un ejemplo aquí rápido como para cerrar el paréntesis. Esos recursos los puede manejar el Estado o los puede manejar el mercado. ¿De qué depende eso? Pues del poder. Si el poder lo tiene el Estado, el manejo de esos recursos va a ser diferente. Si lo tiene el mercado, el manejo de esos recursos va a ser diferente. Pero también hay otras formas de tener acceso y el manejo de esos recursos. ¿Cuáles? Por ejemplo, la guerra. Si usted es más fuerte, va a atacar al otro y sencillamente se apropia de esos recursos. Hay otras formas, la herencia. Si usted tiene grandes patrimonios, grandes recursos, los hereda, usted no tiene que hacer grandes esfuerzos. Lo único fue, digamos que, ser parte de una familia, de un conocimiento, de unos abolengos, etc. Por eso es que las familias o los que manejan los poderes no los quieren soltar, porque es una herencia y eso hace o determina el poder y el manejo de los recursos. Y hay muchas formas de manejar recursos, de obtener recursos. La guerra, el Estado, el mercado, las herencias, etcétera, etcétera. Pero generalmente, teóricamente se plantea que el más eficiente asignador de recursos es el mercado. Y esto lo empiezan a plantear los clásicos. Los clásicos empiezan a ver las bondades del mercado. Por eso Adam Smith habla de la riqueza de las naciones. Y dice, mire, es que los países, porque hay unos países ricos, otros pobres, y cómo se genera la riqueza de las naciones. Y empieza a explorar cómo países que desarrollaron su actividad económica con base en el mercado, empiezan a tener una explosión social, productiva, de acumulación, de accesos, de trabajo, etcétera, etcétera, y empieza a mostrar las ventajas de ello, y empieza a hablar de la importancia de la acumulación, de los procesos productivos, de la oferta, de la generación de riqueza, y empieza a hablar de cómo eso genera una riqueza, y eso se llama la riqueza de las naciones, que por supuesto es un poco más profundo de lo que estoy planteando. Malthus habla un poco más de, digamos, él es un poco más trágico, pero habla un poco más de la evolución de los recursos y es bueno. Y esa explosión de mercado y esa explosión de recursos, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Va a tener un límite o siempre va a existir una oferta constante, una demanda constante? ¿Va a alcanzar para todos? ¿Todos vamos a poder tener acceso a ella? ¿O eso va a generar algunos conflictos en el desarrollo del mismo? Y empiezan, por ejemplo, a plantearse David Ricardo, que
desarrolla todo el proceso del comercio internacional, de la división del trabajo que ustedes habrán escuchado mucho, y es cómo los procesos de especialización, y ahí aparece el proceso de productividad, de competitividad, van generando una confrontación en esos mercados. Y eso hace que existan cada vez mayores competencias. Por eso se habla de la competencia perfecta desde la teoría económica clásica. También por eso se habla de la competencia como proceso de creación y de destrucción. Si usted está compitiendo en un mercado y no logra satisfacer necesidades, disminuir costos, ser productivo, llegará otro que sí. Y ese que sí toma ese mercado y usted desaparece. Entonces se crea nuevos mercados, desaparecen otros. Por eso se llama la explosión creadora. Aparecen unos, desaparecen otros. Y esto también se asocia a la teoría de la evolución. El más fuerte se come al más chico. Y eso pasa en el mercado. Generalmente en el mercado las competencias, las acumulaciones, hacen que los peces grandes se coman a los chicos. Pero en medio de todo este proceso, se van generando componentes de distribución, de empleo, de tecnología, de disminución de precios, de eficiencia en el manejo de los recursos, de minimización de costos, etcétera, etcétera, que están directamente asociados a estos procesos. John Stuart Mill, por supuesto, habla no solo del proceso fundamental del mercado, sino cómo este va favoreciendo los procesos del Estado y de los consumidores. Después de esto, teoría clásica, ustedes van a ver que aparece la teoría marginalista. Cada uno de estos autores, ahorita les voy a mostrar, está resumidito que planteaba. Cada uno, por ejemplo, los clásicos tienen una visión del Estado y de los impuestos totalmente diferente a estos, del bienestar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para estos vamos a ver ahorita rápidamente, por ejemplo, el Estado no debería existir. Debería existir solo el mercado. No deberían existir impuestos para todo o para todas las actividades, ahorita lo vamos a ver, sino que deben existir impuestos única y exclusivamente para actividades específicas, como la protección del Estado, la educación y algunos procesos para los menos favorecidos. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más a profundidad y digamos que es parte del conocimiento que vamos a ver. Bueno, yo no sé si ustedes me estén ¿qué? Siguiendo. ¿Cómo vamos? Dígame en algo, porfa. Bien, profe, gracias. Perfecto. Bien, profe, ahí estamos. Ah, bueno, pensé que ya los había dormido, estaba asustado. No los escucho. No, bien, profe, bien. Por allá Vladimir dice que no escucha, todavía no escucha o sí escucha. Listo, es que no estoy viendo el chat porque como estoy en la presentación. Listo. Sigamos otro ratico y ahorita si quieren descansamos o déjenme avanzar y terminamos ojalá lo más pronto posible. Bien, voy a seguir con mi presentación y les voy siguiendo echando carreta y ya listo. ¿Me confirman? Ahí ya se está viendo la presentación, ¿sí o no? ¿Me confirman? Ya, sí, señor. Listo, ok, gracias. Sí, profe, sí. Entonces, miren este cuento tan bacano que es conocer teóricamente todo esto. Bien, los marginalistas es una escuela en donde empiezan a analizar la estructura del Estado y de las finanzas públicas más asociados a lo que se llama la utilidad. Ustedes siempre van a encontrar marginalistas igual a utilidad. Es decir, la utilidad tiene que ver con, bueno, pagar impuestos genera, o todos deben pagar, por ejemplo, los mismos impuestos o deben estar diferenciados. Una unidad de impuesto que usted paga genera la misma utilidad para la sociedad. Cuando el impuesto es usado como gasto, es decir, cuando el ingreso se convierte en gasto, genera el mismo impacto en todos los ciudadanos, en todos los individuos. Entonces empiezan a aparecer esos análisis de la unidad, es decir,
el relacionar, como lo podemos llamar en la administración pública, como la relación costo-beneficio. Y empieza a aparecer ya no tanto el análisis de cómo deben financiarse el Estado y cómo el mercado y quién debe participar, sino cada unidad de impuesto, qué impacto tiene, cada unidad de gasto, qué impacto tiene. Todos ante el Estado son iguales, es decir, todos pagan el mismo impuesto, debe ser diferenciado, todos reciben el mismo gasto, debe ser diferenciado. ¿Cuáles son las razones para que existan esas diferencias? Y cada uno de estos autores, desde las diferentes visiones, por ejemplo, está la visión austriaca, la visión alemana, muestran como que los impactos. Entonces ya no solo se analiza impuesto sí, impuesto no, qué impuesto sí, qué impuesto no, sino el impacto, ¿no? ¿Cómo debe ser, por ejemplo, la estructura del Estado? Debe ser una estructura robusta, debe ser una estructura simple. Esa participación del gasto debe estar enfocada en ¿qué? En la guerra, en la educación, en el desarrollo del mercado, ¿en qué? Entonces ya son unos análisis muchísimo más profundos del papel de las finanzas públicas. Y está la otra corriente que les decía de la economía del bienestar, que está directamente asociada a Keynes y el desarrollo de diferentes autores que han planteado visiones muy diferentes de esto. Quiere decir que hasta esta primera parte, los clásicos, los marginalistas, pero de forma general estos primeros se llaman ortodoxos, pues tenían una visión simple, sencilla, y era la visión que lo mejor para la sociedad es el mercado, y que a partir de ello, si se habla de mercado, el papel del Estado debe ser mínimo. Quiere decir que cuando usted pone, como si fuera el sol y la luna, ¿no? El Estado no puede estar al tiempo que el mercado. O sea, es muy complicado que usted hable ahí como que hay un equilibrio, no. Ellos son muy claros y unos dicen, no, pues si hay luna no hay sol. Es así de sencillo. ¿Es la noche o es el día? ¿Es el mercado o es el Estado? Y entonces, claro que cada uno va a tener una justificación del porqué. Y entonces cuando aparece la visión del Estado, no porque haya, digamos, aparecido por azar o porque no se haya tenido en cuenta, es porque la Gran Depresión, la crisis del 29, se llama crisis porque dura 6 años y realmente genera unos procesos económicos muy fuertes que muestran que el mercado no es la panacea. Ahorita, bueno, lo que está sucediendo en la actualidad en el mundo con la pandemia no es resultado del mercado, es más resultado de un problema de salud, una pandemia de salud, que en realidad es un problema de mercado, pero asociado a esa pandemia pues va a existir una crisis económica que se va a sentir muy fuerte a nivel mundial, más en unos países que en otros, ¿sí? Es claro que la crisis en Estados Unidos va a ser muy diferente a la crisis en Colombia o en Venezuela, pero es como si usted hace 6 meses la estructura económica funcionaba de una forma y llega esta pandemia y la sacude y resulta que el mercado no puede funcionar. Y entonces todos a quien le dicen, venga, ayúdeme, venga, sálveme, venga, pues al Estado. Pues lo mismo pasa en la crisis de los 30 y Keynes identifica que en esa gran crisis el Estado es el que entra a salvar la sociedad y a salvarla literalmente, ¿no? Porque es el Estado el que retoma la actividad económica. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, y aquí, ojo, porque estos son fundamentos para que usted ya vaya tomando decisiones. No me vaya a salir ahí, es que yo soy de tal, porque sí, no. Usted tiene que justificar por qué. Y yo le estoy dando razones para que se vaya definiendo. Y para que vaya montando un discurso de administrador público y con una visión y que, con fundamentos y que usted tenga claridad de lo que está hablando y no que nos haga pasar vergüenzas. Entonces,
miren la lógica, dice, no, miren, no, espérenme, es que alguien abrió el micrófono, lo cierra, por favor. Miren, es que el mercado no es el que genera la riqueza, no genera el empleo, por eso dice, toda oferta crea su propia demanda, es decir, produzca, que alguien comprará y eso genera empleo y eso genera riqueza. Resulta que con la crisis económica, pues nadie compraba, por lo tanto, la oferta no creaba su demanda. No había demanda, porque no hay recursos para demandar, para consumir. Entonces, Keynes plantea, no, mire, es que el Estado es el que debe crear esa demanda. Y entonces cambia la lógica de análisis. Ya no es la oferta la que determina todo, es la demanda. Y quiere decir que el generador de la demanda, y por eso se empieza a estudiar la macroeconomía y la demanda agregada. Pero, ojo que esto cambia también la lógica de las finanzas públicas. Y es que, ojo, ya el que tiene que tomar las decisiones y planificar el desarrollo económico es el Estado. Pero resulta que el Estado, claro, es muy fuerte en la toma de decisiones, en planificar la economía, en generar dinero, en generar demanda, pero algo que es muy importante, y es en generar expectativas positivas. Cuando el Estado toma decisiones, la gente le cree al Estado. Pero si es una empresa la que toma decisiones, son muy pocos los que lo creen. Porque la lógica es que la empresa toma decisiones para el individuo. Mientras que el Estado toma decisiones ¿para quién? Pues para la sociedad. Quiere decir que la gente tiene más confianza en el Estado. Pero resulta que para que funcione ese Estado, también tiene que tener algo que es fundamental. Y es ingresos. ¿Y quién genera los ingresos del Estado? Los impuestos, principalmente. ¿Y quién paga los impuestos? El mercado, la sociedad de forma general. Entonces, ahí empieza una gran disyuntiva y es, claro, el estado del bienestar, el manejo del Estado, lo que se denomina el funcionamiento heterodoxo, es muy bonito teóricamente, pero cuando vamos a justificarlo financieramente, hay un vacío. Y es que generalmente todos esos gastos, todo ese bienestar, usted, es como si usted mañana saliera y dijera, bueno, hoy comida para todos, vamos a viajar, compren todo lo que quiera, pero resulta que usted todas esas decisiones, cuando le dicen, bueno, sí señor, listo, ya aquí está todo lo que pido, hágame el favor y me paga. Pues resulta que usted, no, qué pena, es que no tengo plata, no. Es que usted no puede hablar de bienestar, de gasto, de demanda, si no tiene la lógica de los ingresos. Es decir, que tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos. Y entonces aquí es donde empieza a caerse el discurso del bienestar. Cuando muchos plantean que debe ser el Estado, que el papá Estado, que por qué no ha llegado el Estado, que dónde está el Estado, que por qué no nos dan, que por qué no nos financian, que por qué no, es porque hay lo que se denomina en economía una restricción. Y eso ustedes lo vieron perfectamente en economía pública. Y es que la restricción va y pone un límite. Y dice, mire, es que eso se puede dar, pero hasta acá. Y si no existiera esa restricción, pues sencillamente no existiría la necesidad. El concepto de necesidad es que usted satisface necesidades con los recursos escasos. Entonces el concepto de escasez aquí genera una definición fundamental. Y es que los recursos son escasos. ¿Se acuerdan que hablé de los recursos? Entonces, claro, cuando uno empieza a hablar de la teoría del bienestar, es muy interesante viéndola desde la visión que debe jugar el papel del Estado. Pero cuando se dice, bueno, venga, ¿y cómo lo vamos a financiar? ¿Cuál es la lógica de ello? Empiezan a aparecer las dificultades. Entonces, en esa crisis, claro, el Estado juega un papel muy importante. ¿Cuál es, digamos, que el inconveniente de esto del financiamiento? Quiere decir que esa teoría del bienestar empieza en el 45 con la reconstrucción de posguerra, Segunda Guerra Mundial, y dura más o menos hasta los 70. Porque después otra vez, y ustedes conocen la historia del mundo, empieza a aparecer el papel del mercado como figura fundamental.
con lo que se denomina la Guerra Fría y todo el avance de lo que es el socialismo y el capitalismo, y entonces aparece el componente político. Por eso les digo a ustedes que usted no me puede hablar de figura ortodoxa, heterodoxa o de mercado y de bienestar sin sumarme en el proceso político y económico y administrativo. Porque si usted no me puede hablar que el capitalismo es igual al socialismo, Eneo, usted tiene que ir tomando una visión económica y política. Y entonces ahí aparecen como dos polos en el mundo. Unos asociados a la Unión Soviética, que habla del socialismo, de la importancia del papel del Estado como planificador, de la sociedad de forma general y de la teoría del bienestar, y otra figura que es el capitalismo, asociada a Estados Unidos, a la acumulación, al mercado, al individuo, a la libertad. No solo la libertad del individuo, no, la libertad de mercado. Cuando se habla de libertad es que usted tiene libertad de competir, de ir por esos mercados, que no hay dificultades para que sea usted el pez gordo que se come a los chicos. Y asimismo, de la estructura financiera del Estado. Entonces usted no habla que lo más importante es el Estado y que por lo tanto, para esta visión, el Estado debe estar en su mínima expresión y por lo tanto, los impuestos. ¿Usted para qué va a pagar impuestos si no hay Estado? Ustedes me dirán, pero profe, qué cosa tan ilógica. Ustedes dirán, no, yo soy más de bienestar. Ah, bueno, pero cuando usted ve la ineficiencia del Estado, los procesos de corrupción, 10 personas que deberían hacer lo mismo y ninguna hace nada, el proceso político, digamos que lo que se denominan los estados ineficientes, en donde usted tiene uno ejecutando el recurso, otro cuidándolo, otro cuidando al que cuida, y entonces aparece Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, IA, un policía cuidando al otro, y sin embargo en todo ese proceso se van generando ineficiencias. Por eso se habla que el Estado es ineficiente y que el mercado es eficiente. Ojo, yo no lo estoy diciendo, ¿no? No es que van a decir, dice profesor con estos. No, es el pensamiento teórico. Ya ustedes lo van a ver más a profundidad y lo vamos a ver así. Pero entonces quiere decir que este rompimiento entre mercado y Estado empieza a generar unos análisis muy interesantes que también aquí, espérenme a ver si puedo, no, si puedo subirla, listo, acá está. Que ustedes van a ver y es cada visión de las finanzas, de las dos visiones que existen, la ortodoxa y la heterodoxa, ortodoxa mercado, heterodoxa teoría del bienestar, también tienen un análisis diferente de la estructura económica. Y eso es lo que se denomina la teoría normativa y la teoría positiva. Esto que está acá. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad, pero es para que ustedes vayan analizando. Generalmente la teoría normativa está relacionado a, como su nombre lo indica, lo que debería ser. Y entonces dice, no, mire, es que el análisis se hace desde lo que debería ser. Usted dice, no, mire, es que lo que debería ser es que todos deberían estar empleados. Lo que debería ser es que todos deberían tener unas condiciones socioeconómicas similares. Lo que debería ser es que no exista la pobreza. Lo que debería ser es que exista la distinción. Es decir, tienen una visión de lo que debería ser. Y por eso se asocia a los bienes públicos. Porque resulta, y aquí sí que es importante que ustedes tengan claro eso. Más adelante lo vamos a ver la definición de bien público. Hay bienes privados, los que vieron Economía de lo Público 1 conmigo tienen ya, digamos que identificado el tema, pero lo vamos a recordar.
y es que hay bienes privados, bienes públicos, bienes de uso común y bienes club. Pero dentro de la figura de la teoría del bienestar, lo más importante son los bienes públicos. Y entonces les pregunto yo, señor administrador público, pues ustedes ya están, digamos que a un pasito. ¿Usted tiene claro qué es un bien público? No, y no, es que yo soy de la teoría del bienestar. ¿Usted tiene claro qué es un bien público? ¿Tiene claro qué es un análisis normativo? Es decir, usted, si usted dice que, perdón, si usted dice que va a tomar una visión política y económica y normativa de la teoría del bienestar, debe tener claro lo que es el bien público y el análisis que va a hacer. Es decir, que usted siempre va a analizar lo que debería hacer. Por eso es que ustedes escuchan a algunos senadores que ya mencioné. Es que el problema es que no me gusta mucho hablar de eso porque empiezan a decir que es que yo soy de alguna corriente política, pero, por ejemplo, escuchen ustedes al senador, ahora se me fue, Robledo. Él nunca habla de lo que es, él habla de lo que debería ser. No es que lo ideal es que no haya pobres, lo ideal es que haya manejo de los recursos de esta forma. O sea, siempre hablan de lo que debería ser. Mientras que los que están en la visión ortodoxa hablan de lo que es. Es decir, analizan lo que en realidad está sucediendo. No dicen, ay, es que lo ideal es que lleguemos a eso. No, dicen, miren, entonces, ahorita vamos a profundizar un poco más en esto, pero como para que ustedes lo vayan teniendo claro. Normativo es lo que debería ser, ay, es que lo ideal es que no haya desempleo. Mientras que los positivistas dicen, es que la tasa de desempleo es del 10. Entonces quiere decir que estos analizan el cómo llegar a un ideal, mientras que estos analizan la realidad. Por eso se habla que lo normativo es lo que debería ser y esto lo que es concreto. Ay, es que lo ideal es que no hayan pobres. Y el otro dice, no, mire, es que la tasa de pobreza es del 35% y de miseria del 25%. Ustedes lo tienen disponible, ¿listo? Y mire, ahí empieza él a plantear lo que yo les estoy mencionando. Mire el esquema. Lo que yo les estoy mencionando lo empieza a plantear autor por autor, como que va señalando, mire, algunas definiciones. Todo esto, y los que han visto clase conmigo saben, yo les voy hablando y les voy echando cuento, carreta. No, eso no es que yo me lo estoy inventando. Todo esto es un resumen de lo que ustedes van a tener que leer, revisar y analizar. ¿Listo? Cada una de estas cositas, mírenlas, ahí están planteadas. Entonces, pilas con eso, ¿no? No piensen que yo solo estoy aquí, hable y hable y hable y hable, no. Yo estoy narrándoles, contándoles, hay como dicen, despacito, poco a poquito, lo que es el devenir del curso. Generalmente yo lo hago así, voy con